Para producir hormigón puedes tener una planta improvisada, pero para producir asfalto no es posible. Es importante que el agregado que se va a utilizar para el asfalto esté libre del contenido de tierra. No tiene que tener nada de tierra, porque la tierra no hace posible que tenga una buena adherencia el agregado con el cemento asfáltico. Entonces es una instalación compleja, tiene su grado de complejidad y bueno, básicamente eh, funciona para dosificar el asfalto. Entre las partes de esta planta está un alimentador de agregados en frío, compuesto por tolvas. Esto es el alimentador de agregados en frío. Aquí hay un dibujo de lo que hemos visto. Este es el alimentador. Aquí hay agregados, diferentes granometrías que dependiendo de la dosificación va cayendo sobre una banda transportadora. Tiene el secador de áridos, que es este tubo de acá, como lo que habíamos visto acá, el secador de áridos, donde el árido que está expuesto a grandes temperaturas libera fácilmente el polvo. Entonces el polvo es recogido por este tubo y va, bueno, aquí no se ve, pero va a, aquí es donde se ve, a esta cámara donde se mezcla con agua, con vapor de agua y sale lodo, porque este aire con este polvo puede salir al aire y generar una gran contaminación. Por eso se hace ese proceso de convertirlo en lodo y una bomba de lodos saca el lodo que hay aquí adentro y lo pone a fosas. ¿Sí? Y eso es algo ecológico. Hay el grupo de clasificación y dosaje, donde empieza a dosificar el agregado, los diferentes tamaños de agregado con cemento asfáltico. Después viene ahí adentro lo que es el mezclador, donde se realiza este proceso de mezclado y es mezclado con algunos aditivos y demás hasta que se produce el cemento asfáltico. Entonces, este es el depurador de gases que durante esa mezcla y esos procesos genera algunos gases que tienen que ser expulsados, ¿sí? Ese es el cemento asfáltico de la especificación 85-100. Entonces son tambores donde esto, basta que el sol lo caliente un poco, está como estado bastante viscoso. No es lo mismo el alquitrán. El alquitrán es como piedra, ¿no? Pero más bien este es bien maleable. Entonces una vez que se tiene, van a estos compartimientos donde es calentado, ¿sí? Y bueno, tras ser mezclado, va a una tolva, creo que no se ve aquí tanto como esto, donde por aquí va botando el asfalto preparado a las volquetas o a los vehículos móviles que van a realizar el carguío. Bien, hay tipos de plantas asfálticas, mezcladoras continuas que son de gran capacidad. Aquí lo hace mediante un silo donde puede almacenar material, ¿sí? Hay también algunas más, esta es una continua, esta es una común, y aquí está explicando un poco acerca de cómo se realiza ese proceso. Es importante que veamos cómo es una planta de asfalto, ¿sí? Parte de la materia es un poquito enterarse de esto, así que les voy a mostrar un video.
Bien, ahora vamos a ver este video que es cortito. Vamos a ver el funcionamiento. Lo más divertido, lo más emocionante y lo más interesante está en de todo. Es por eso que hoy los voy a invitar a que juntos visitemos la planta de asfalto de la Ciudad de México, en donde se hace el pavimento que cubre nuestras calles. ¿Están listos? Yo soy Alexia, comenzamos. Lo primero que tenemos que conocer para saber todo el proceso del asfalto es el material que se emplea. Y para eso estamos con el ingeniero Carlos Quirós. Hola, ¿qué tal? Tienes que ponerte el casco por medida de seguridad. ¿Qué tipo de material se emplea, Carlos? Se utiliza roca basáltica, es una roca bastante dura, con un alto grado de densidad, y es la materia prima que se utiliza para hacer la mezcla asfáltica. Se realizan voladuras, nosotros le llamamos voladuras, son perforaciones que son a 2.2 metros cada una de diferencia, donde colocamos alto explosivo. Quedan material muy grande, aproximadamente a veces 2 metros, 3 metros de largo, las cuales se tienen que minimizar y se utiliza maquinaria especial para poder disminuir su tamaño a unos 40, 50 centímetros aproximadamente. ¿Y cómo se le llama a la roca una vez que está explotada y queda de esta manera? Nosotros le denominamos roca en greña, que es roca virgen después de la explotación. Una vez reduciendo los tamaños, cargamos nuestros camiones fuera de carretera, que son camiones que tienen alta capacidad de carga, los cuales transportan nuestro material a los conjuntos de trituración. El conjunto de trituración cuenta con 3 módulos, primario, secundario y terciario, donde la roca en greña cae a nuestra torba de gruesos del primario, y esta es una quebradora donde cae el material, la roca en greña, y es compactada, impactada por la muela móvil. Esta fragmenta nuestro material, cae a una banda y esta es transportada hacia nuestra primera criba. La criba separa este material en tanto granulometrías mayores como menores, hasta que logre pasar la granulometría adecuada, viene hacia nuestro almacén. ¿Y en dónde se extrae esta roca? Esta roca se extrae en una cantera que se encuentra en el kilómetro 28 de la carretera México-Cuernavaca en Parres. Ahí tenemos nuestra planta de triturados basálticos Parres. Anteriormente se explotaba ahora lo que es conocida como la cantera de los Pumas. Una vez que obviamente la mancha urbana creció, hubo la necesidad de buscar otro lugar de explotación con las mismas características que a las que había aquí, entonces se pasaron los conjuntos hacia Parres. Ya estamos con el ingeniero Uriel Cano Rojas. ¿Cómo trabaja la planta de asfalto? Pues mira, para producir mezcla asfáltica necesitamos dos materias primas. Las principales son agregado pétreo, lo que es solo material triturado, es decir, piedras de tamaño muy pequeño, y chapopote, que necesitamos mezclarlo para que podamos utilizarlo en las calles de esta ciudad. Aquí nos encontramos en el almacén de agregado pétreo o piedras, el cual nosotros transportamos hacia la planta mediante el cargador frontal que está detrás de nosotros para que inicie la producción. Nosotros utilizamos una piedra basáltica que proviene de volcanes. Nos encontramos en una parte de la ciudad donde hace muchísimos años hubo una erupción muy enorme, la cual formó el Pedregal o la zona de los Pedregales. Nosotros estamos muy cercanos a la ciudad universitaria y utilizamos esa piedra para producir la mezcla. Y entonces, una vez que está el material aquí, que ya está triturado, ¿a dónde lo lleva este cargador? Este cargador lo que tiene que hacer es llevar a unos cajones, son los encargados de alimentar a la planta productora de mezcla mediante banda transportadora. Entonces lo que hace es
cargar el material de este cerrito y llevarlo hacia las tolvas que tenemos de este lado izquierdo para que iniciemos el proceso de producción. Entonces, las bandas transportadoras traen el material hasta aquí. Aquí, que estas son contenedores o tolvas, las cuales son las encargadas de contener las piedras trituradas para enviarlas al tambor secador mediante otra banda transportadora, la cual llevará estas piedras hacia el tambor, que es donde vamos a quitarle la humedad a las piedras para mezclarla con el asfalto o chapopote. Y entonces las tolvas que dosifican y distribuyen el material lo trasladan hasta aquí. Hasta aquí. Aquí nos encontramos con lo que llamamos nosotros un tambor, el cual tiene en la punta un quemador que arroja una flama interna a este tambor, la cual nunca toca las piedras. Es decir, solamente el calor que se genera dentro del cilindro va extrayendo la humedad de las piedras, la cual es capturada mediante un ducto, el cual va a llevar a nuestro colector de polvos todas las partículas que no queremos que se vayan a la atmósfera para evitar la contaminación y capturarlas e ingresarlas al proceso de producción. Aquí también es el lugar donde vamos a agregar el chapopote para mezclar con el agregado y obtener la mezcla asfáltica, la cual finalmente se irá a las calles de la ciudad. ¿Por qué es necesario secar las piedras? ¿Qué pasa si están húmedas? El asfalto o chapopote no es afín con el agua. Entonces, si estas piedras están húmedas, nunca va a poder adherirse el asfalto a las mismas. Nosotros tenemos que estar muy seguros de que el material esté bien secado para poder adherirle el asfalto y tener una mezcla de excelente calidad. Uriel, ¿y cuál es la capacidad de esta planta? Esta planta puede producir 250 toneladas por hora y almacenar 600 toneladas. Tiene 3 hilos de almacenamiento en los cuales cada uno de ellos podemos almacenar 200 toneladas, que la verdad es pues bastante. Esta ciudad requiere demasiada mezcla asfáltica, es muy grande. Nosotros hemos llegado a tener aquí demandas de material hasta de 5,000, 6,000 toneladas por día. ¿Cuántos tipos de mezclas se pueden hacer? Esta planta puede producir mezcla caliente, mezcla templada y mezclas modificadas templadas. Actualmente, por norma de la Ciudad de México, nosotros tenemos la obligación para cuidar el ambiente de producir mezclas templadas, las cuales se producen a una temperatura de entre 120 y 130 grados centígrados, lo cual nos permite generar menos emisiones a la atmósfera. ¿Y cuáles son las diferencias entre cada una de las mezclas? ¿O cómo podríamos identificarlo ya que el material se utiliza para algo? El material caliente es una mezcla que se produce a altas temperaturas, es decir, a una temperatura mayor a los 150 grados, 160 grados centígrados. Esto ya no se hace en esta planta. Producimos mezclas templadas, podemos producir mezclas templadas modificadas y también recicladas. Las mezclas recicladas es aprovechar el pavimento que se levanta de las calles e ingresarlo al proceso productivo para minimizar la explotación de piedras en los bancos de trituración. Esta planta tiene la capacidad de producir con hasta un 50% de material reciclado, que la verdad es bastante. ¿Y las mezclas modificadas? Las mezclas modificadas son aquellas mezclas que utilizan un asfalto modificado o un chapopote modificado, al cual se le agregan polímeros para que su grado de rendimiento en las calles sea mucho mejor. Las mezclas tibias son aquellas que se producen a una temperatura entre 120 y 130 grados centígrados y son a las que estamos obligados a producir por cuestiones y normas ambientales de la ciudad. Esto evita que generemos demasiadas emisiones a la atmósfera. Aunado a eso, desde el año 2008, nosotros utilizamos como combustible gas natural, que es un combustible muy limpio. Tenemos 2 plantas productoras de mezcla y las 2 utilizan gas natural. Una ventaja que también tiene esta planta, que fue de reciente adquisición, es que cuenta con un quemador que es bajo en emisiones de óxidos nitrosos, es decir, cualquier contaminante. Es muy importante que cuidemos el medio ambiente porque pues, es la responsabilidad de la planta.
Nosotros normalmente operamos de domingo a viernes. Las noches de los domingos empezamos a surtir material dependiendo la demanda que tenga la ciudad y terminamos los días viernes a mediodía. Los días sábados nos dedicamos a hacer mantenimiento a las plantas. ¿Por qué? Porque hay que mantenerlas en condiciones para que podamos seguir con el abastecimiento de mezcla a la ciudad. Por lo que entiendo, la mezcla se produce cuando va a ser utilizada. La mezcla podemos almacenarla. En esta nueva planta podemos almacenarla hasta por un periodo de 3 días, porque los hilos de almacenamiento cuentan con un sistema de calentamiento, el cual nos permite mantener en condiciones de utilizarla posteriormente a la mezcla. Y podemos producir, mientras haya todos los camiones que lleguen aquí a la planta, los podemos estar abasteciendo de la misma. Y además, pues bueno, la gente que trabaja aquí tiene muchísima experiencia, llevan más de 20 años como operadores de plantas, entonces realmente saben lo que hacen. Llega la planta a este punto de la ciudad. Nosotros pasamos por Avenida del Imán y la verdad es que no imaginamos todo lo que hay detrás de esa pared. Es impresionante todo lo que está aquí debajo de la calle, que realmente nos encontramos, yo creo, 20 metros debajo del nivel de la calle. La planta de asfalto de la Ciudad de México fue creada en el año 1956 por el entonces regente Gruchurto. En las instalaciones que nos encontramos actualmente fueron parte de una cantera que abastecía a esa planta. Esta planta llegó aquí en 1970. Hemos tenido 9 plantas productoras de mezcla asfáltica. Nos encontramos actualmente en la número 9, que es la de más reciente adquisición. Se llama planta de asfalto porque es a lo que nos dedicamos, pero los equipos que realizan esta operación, nosotros las llamamos plantas de asfalto. Actualmente contamos con 2 plantas productoras de mezcla asfáltica o de asfalto, las cuales nombramos la número 8 y la número 9. Esta es la número 9. Vamos a ver la número 8. Vamos. Ya estamos en la planta número 8 que se encuentra en un desnivel en comparación con la planta número 9. Sí, nos encontramos en este momento en la planta productora de mezclas número 8. Estamos 10 metros debajo de la planta número 9. Esta planta fue adquirida en el año de 2004. Tiene una capacidad de producción de 200 toneladas por hora. A diferencia de aquella planta, aquí contamos con 2 tambores para realizar el proceso de producción de mezcla asfáltica. Un tambor es encargado del secado del material y otro más pequeño es donde mezclamos el asfalto con las piedritas para obtener la mezcla asfáltica. Cuenta también con 3 hilos de almacenamiento con capacidad de 150 toneladas cada uno de ellos. Es una planta de menor capacidad de producción, pero bueno, también le dimos una remodelación a la misma para tenerla en condiciones de operación, las cuales consistieron en, bueno, darle mantenimiento al colector de polvos, se cambió el quemador por uno de más eficiencia para no generar tantas emisiones al ambiente. Y es que en realidad el trabajo que realiza esta planta es extraordinario. Si pensamos en la capacidad que tiene, en dónde está ubicada, los años que tiene operando, estamos hablando de mucha tecnología y experiencia acumulada. Esta planta fue creada en 1956. Ha sufrido diversos cambios desde el proceso mismo de la fabricación de la mezcla, porque había diferentes tipos de plantas a las que actualmente tenemos. Aquí hubo una planta la cual utilizaba agua para captar los polvos. Esa tecnología ya no se utiliza más y ahora la modernidad nos lleva a la eficiencia de los colectores de polvo. ¿Cuál crees que es la importancia de esta planta para la Ciudad de México? Esta planta está ubicada geográficamente en el centro de la ciudad. Entonces, de aquí es muy fácil llevar material a cualquier punto de la misma. Es imperante que sigamos produciendo mezcla porque las necesidades de esta ciudad son muchísimas en cuanto a pavimentación. Uriel, y en todos estos años, ¿a qué retos se ha enfrentado la planta? Bueno, esta planta ha sufrido varios retos. En su tiempo fue la encargada de producir toda la mezcla para la construcción del viaducto, del periférico. Estoy hablando de hace mucho tiempo, pero en la actualidad, pues bueno, continuamos con el reto de seguir surtiendo o suministrar la mezcla asfáltica que requiere la Ciudad de México.
¿Y alguna vez se ha presentado el caso en donde no hay materia prima para poder trabajar o siempre ha estado como muy a la mano la explotación de la piedra necesaria? Fíjate que con la piedra pues no hemos tenido problema. Con lo que sí a veces nos hemos enfrentado es con el suministro de la C20 o del asfalto, ya que este proviene de Pemex y a veces por la alta demanda que tiene el mismo, pues sí en ciertas épocas del año nos ha sido complicado que nos llegue. Oye, ¿y tú cuánto tiempo tienes aquí? Pues mira, yo tengo aquí, estoy desde el año 2000, yo llegué aquí siendo un estudiante, yo hice mi servicio social aquí en esta planta y en algún momento pues me dieron la oportunidad de encargarme de la producción de las mezclas. No he trabajado solamente en esta planta, me he ido 3 veces, he regresado, he tenido la oportunidad de regresar 3 veces a la misma, que bueno, uno cuando es más joven tiene otras inquietudes, pero al final a mí me gusta muchísimo trabajar aquí porque yo me formé en esta planta de asfalto como ingeniero. Sí tengo la camiseta bien puesta. Aunado a la producción de mezclas asfálticas, pues bueno, esta planta cuenta con un laboratorio, el cual también está encargado de buscar nuevas tecnologías para eficientar los pavimentos que se colocan en la ciudad. Este es el Laboratorio de Control de Calidad y estamos con el ingeniero Pedro Carvajal. Para poder estar aquí, Ale, primero necesitamos que tengas tu equipo de seguridad. ¿De qué se encarga este laboratorio, ingeniero? De revisar los materiales porque se forma la mezcla asfáltica y a su vez validar que la mezcla salga con los parámetros de calidad que se requieren para poder elaborar o fabricar una carpeta asfáltica. ¿Cómo realizan estas pruebas para confirmar que el asfalto, que la mezcla asfáltica sea de excelente calidad? Primero evaluamos los materiales de que está conformada, que es agregado pétreo, como ese que pueden observar ahí, y el asfalto como tal, que es comúnmente conocido como chapopote. Es un fluido y a temperatura ambiente, pues es un sólido plástico. ¿De dónde sale el chapopote? Es un subproducto de la refinación del petróleo, de ahí se obtiene el asfalto, ese es producto de las refinerías de Pemex. Entonces, cuando decimos únicamente asfalto, estamos hablando específicamente de lo que comúnmente conocemos como chapopote. Es correcto, y es el material que nos ayuda a ligar todas las piedras o el triturado pétreo con el que conformamos la mezcla asfáltica. Entonces, aquí estamos viendo las diferentes calidades que hay de acuerdo a la trituración que tienen las piedras y el chapopote, pues líquido. Esta mezcla de los materiales, en el caso del agregado, son diferentes tamaños de partícula, que puede ser desde material de 3 octavos hasta material muy fino como el talco. A través de calor, juntamos estos dos materiales, lo que es el asfalto con el triturado pétreo y conformamos la mezcla asfáltica, que es esa que pueden observar ahí. ¿A qué temperatura está la mezcla asfáltica? La producimos entre 120 y 130 grados de temperatura, de grados Celsius. ¿Y a qué tipo de pruebas la someten? Aquí vemos quizás una especie de muestras. Primero determinamos la proporción que hay de cada uno de ellos, toda vez que para conformar una mezcla tenemos una normativa, que son las normas de construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México, que nos dice que para una mezcla como la que normalmente utilizamos aquí en la Ciudad de México, debemos de tener 6.5% de asfalto en masa y el restante 93.5% es agregado pétreo. ¿Qué es lo ideal para el asfalto, para la mezcla asfáltica? Para la que conformamos nosotros es una textura, porque lo que tú estás observando aquí es únicamente la textura, no la composición como tal de la mezcla. Y la textura debe ser un poquito semirrugosa como estas para tener una mejor fricción al momento del frenado de los vehículos. Y una superficie extremadamente lisa como esta que ves por aquí, pues bueno, no genera la fricción suficiente y los vehículos en temporadas como la que estamos viendo actualmente de lluvia, te puede formar una película entre ambas capas, lo que es la carpeta asfáltica y el vehículo, y se forma un fenómeno que se conoce como acuaplaneo, es decir, que el vehículo se derrapa, precisamente porque no hay esa fricción con la carpeta asfáltica. Pedro, ¿qué te parece si entonces ahora vemos cómo someten alguna de las muestras a las pruebas que se realizan para control de calidad? Muy bien, para poder realizar esto tendremos que pasar al área de mezclas asfálticas de validación, donde vamos a someterla a resistencia a la carga y a la deformación. ¿Viste la prueba que vamos a ver?
Mira, la prueba es conocida como prueba Marshall y es una prueba para determinar el desempeño que va a tener la mezcla una vez colocada ya en una carpeta. Consiste en saturar en agua y a temperatura de 160 grados, que son los peores enemigos de un pavimento y es la temperatura que normalmente alcanza una carpeta en la Ciudad de México. Y posteriormente la vamos a pasar a una prensa donde le vamos a ejercer presión para determinar cuánto resiste a la carga, que es la carga de los vehículos, y cuánto se deforma por esa carga del paso de los vehículos. El procedimiento no debe tardar más allá de 30 segundos, entre que sacamos la muestra del baño de agua de la saturación y en que la ponemos en la prensa para poderla hacer. La carga máxima de esta prensa es de 50 kilonewtons y la resistencia que debe de tener la mezcla es equivalente a 800 kilogramos fuerza, de acuerdo a nuestra norma, y la deformación que debe de presentar por esa carga de 800 kilogramos fuerza mínima debe ser un máximo de 4 milímetros de deformación. Y con eso garantizamos que la mezcla que estamos enviando a las calles, una vez que esté colocada en condiciones óptimas de temperatura, de compactación y todo lo que conlleva, nos va a resistir de 5 a 7 años con un mantenimiento superficial exclusivamente. En cuanto surge esta deformación, el equipo para en automático y nos da las lecturas de cuánto resistió la carga y cuánto se deformó. Hay muchos factores que intervienen en la durabilidad de una carpeta y entre ellas está la parte de la construcción de la misma, ¿no? A eso pues hay lineamientos que también nuestras normas especifican de temperatura de colocación, velocidad del viento que hay en ese momento, la temperatura a la que llega la mezcla a la obra, la temperatura a la que se debe de tender y la temperatura a la que se debe de compactar. Si esas temperaturas no se controlan, pues generalmente suceden los defectos que vemos en todas las vialidades. Muchísimas gracias, Pedro. Al contrario, gracias a ustedes y espero que les haya parecido muy buena la explicación que les dimos para entender cómo funcionan las vialidades en esta Ciudad de México. La Ciudad de México tiene una demanda de 1.200.000 toneladas de mezcla asfáltica anualmente y esta planta de asfalto puede distribuir el 70% con toda la maquinaria que conocimos el día de hoy. ¿Qué les pareció este capítulo? Cuéntenmelo a través de nuestras redes sociales. Ya saben que tenemos Facebook y Twitter esperando sus comentarios. Y si quieren volver a ver este o cualquiera de nuestros capítulos, los encuentran todos en nuestro podcast en iTunes y en el canal en YouTube. Yo soy Alexia y recuerda que cada día es más divertido si descubrimos juntos de todo. Muy bien, ya hemos visto un poco de cómo funcionan las plantas de asfalto. Ahora veamos la productividad de las plantas de asfalto, cómo podríamos calcular. La productividad, como al igual que los demás equipos, es igual a C, que es la capacidad nominal de la planta, o sea, según las especificaciones técnicas del fabricante, nos dicen cuántas toneladas por hora puede producir la planta. FC es un factor de conversión para la densidad y E es la eficiencia que varía entre 0,65 a 0,80. Entonces, con esta fórmula podemos calcular la productividad nominal de la planta de asfalto. Decimos que es nominal porque hay algunos factores que intervienen en su eficacia. Y eso vamos a ver más abajo. Estos de acá son lo que se llaman las pavimentadoras de asfalto. En esta bandeja que tiene estas alas se deposita el asfalto y estas mueve de esta forma para acomodar el asfalto. Pasan por estos rodillos que están acá
Y esta es una regla que va colocando el asfalto. Entonces, esto trabaja en combinación con una volqueta, donde ambos empiezan a mover a una velocidad constante, ¿sí? Y esta terminadora deja colocado el asfalto. Entonces, a fin de que no lo deje huecos, se va sacando un poco de material, se lo va echando, a fin de que todo pueda quedar uniforme. Entonces, tal vez alguna vez han visto funcionar estas terminadoras, ¿no? Realmente tienen esa función. Entonces, volquetas trasladan este material a la terminadora y es importante que este material se encuentre bastante caliente, arriba de 90 grados centígrados es su especificación. Esta pavimentadora por lo general tienen un rodaje de oruga y pueden recorrer hasta 32 kilómetros por hora. Entonces el ancho de la pavimentación es 2,44 metros, aunque tiene extensores que pueden alcanzar hasta los 4,30 metros. Y una vez que está pavimentando, tiene que ir al mismo ritmo que la volqueta que está echando. Si es que la pavimentadora tiene oruga, puede llegar hasta los 4 kilómetros por hora. Bien. Aquí hay algunos factores que intervienen en la productividad de estas pavimentadoras. D es la distancia del trabajo recorrido, E es el espesor de la carpeta, LE el ancho útil, porque siempre tiene que haber un traslape. E es la eficiencia y esto es el tiempo corregido. Es la duración del ciclo por 1 más el factor de altura. Entonces, esta es la productividad real. La anterior que habíamos visto era la nominal. La velocidad de trabajo para una carpeta de 5 a 10 centímetros está entre 250 a 350 metros hora. La duración del ciclo de trabajo es la distancia que trabaja dividida entre la velocidad más un tiempo fijo. Este tiempo fijo se refiere a las maniobras que la pavimentadora tiene que hacer para colocarse en posición, que generalmente varía entre 1 a 1,5 minutos. Antes de que este camión trabaje o esta pavimentadora, se necesita el camión imprimador, donde riesga una solución de asfalto, ¿sí? Asfalto puro, que se llama imprimir, ¿sí? Lo riega con esta especie de regadora que se tiene aquí, que es un motor diésel que calienta, y aquí tiene sus pitoncitos que está sometido a presión, y esto empieza a regar el suelo, y lo llena de betún. Entonces ese betún cuando se seca, puede producir una mejor adherencia de la carpeta asfáltica. Es la misma idea que cuando uno alguna vez han debido parchear una bicicleta, antes de colocar el parche, que le ponen la mayoría, la famosa goma líquida, ¿no? Entonces, una vez que la goma líquida se seca, el parche agarra mejor, ¿sí? Entonces, son algunas técnicas para parchar bicicleta. Entonces, algo así es esta capa de imprimación, que aquí hay algunos detalles acerca de los camiones de imprimación, ¿no? Esta función del imprimador es aplicar asfalto sobre una superficie previamente conformada a una tasa específica, por ejemplo, 1,5 litros por metro cuadrado, formando una capa ligante uniforme y homogénea. Entonces, esa es la principal labor. Las boquillas están fijadas sobre la barra regadora con un ángulo adecuado, usualmente de 15 a 30 grados, para evitar que los chorros se mezclen o interfieran unos con otros. Entonces, como esa presión va esparciendo,
¿sí? Aquí vemos cómo trabaja, ¿sí? Va esparciendo a fin de que puede lograr una capa uniforme. Se puede calcular también esta productividad de los camiones imprimidores. Hay una fórmula aquí abajo, donde C es la capacidad del tanque imprimador, R es la resistencia a la rodadura, E la eficiencia y la tasa de aplicación del asfalto en litros minutos, T es la duración del ciclo y en realidad T1 más H es el tiempo corregido de la duración del ciclo tomando en cuenta la altura. El ciclo es como el mismo de cualquier otro equipo. Tiene una velocidad de ida y una velocidad de retorno y un tiempo fijo de las maniobras que tarda entre 60 a 120 minutos, que incluye tiempo de carga, descarga y maniobras. Y esas son las velocidades que tiene el camión tanto de ida como de retorno. Aquí hay una tablita, un ejercicio que nos muestra cómo se puede aplicar esto, ¿no? Aquí hay producción horaria en metros cuadrados hora, duración del ciclo y tasa de aplicación. Entonces, con esto se puede calcular con más facilidad la productividad de estos camiones. Ahora vamos a ver el asunto de las plantas de concreto, ¿sí? Que también es otra... a ver, vamos a ver las plantas de concreto. Vamos a ver una que es representativa. Es este de acá. Lo más representativo, a ver. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hace tiempo que no hacemos algunos videitos, pero bueno, ahora estamos retomando los videos. En este caso vamos a hacer un video informativo en el cual les vamos a mostrar el proceso de fabricación de un concreto premezclado. Cómo se realiza la fabricación en planta a partir, ¿no? Cómo va a ser el llenado de los materiales para la dosificación y todo eso. Sin más que decir, bueno, vamos a dar inicio a este video. Hoy nos encontramos en la planta de una concretera reconocida de acá de la zona de Huancayo. Lo que viene a ser tenemos la idea del mixer, el cual tendrá que colocarse en esta parte para que a través de esa faja transportadora se irán incorporando los materiales dentro del mixer.
Ahora vemos que en esta parte es donde debe colocarse el mixer. Se colocará en dicha parte para que pueda ser suministrado con los materiales necesarios. Una vez ubicado el mixer, se procede a hacer algunos arreglos, unos ajustes para que pueda coincidir exactamente dentro de la faja transportadora y dentro de la tubería que incorporará el cemento. En la parte derecha vemos lo que viene a ser unos contenedores, los cuales están llenos de material, lo que viene a ser la arena y la piedra chancada. Estos a su vez van a ser transportados por la faja transportadora que vemos ahí. Todos ellos van a ser transportados para ser introducidos dentro del mixer. El mixer es aproximadamente de unos 8 metros cúbicos. El control del material por la faja transportadora se realiza a través del tiempo. Ahorita podemos ver que la máquina lleva cemento suelto, especializada en la elaboración de concreto premezclado, compra entre bolsas de cemento y también cemento suelto. ¿Cuál es la finalidad de este cemento suelto? La finalidad es que evitar las demoras, ya que al estar abriendo cada bolsa a veces es un poco dificultoso. Lo que ellos ya tienen es este material, es cemento suelto, cosa que a partir de ahí simplemente van a completar con bolsas de cemento para que llegue al volumen requerido o la cantidad de cemento que se necesita. Luego lo que se hace es vertir el cemento ya en el mixer, mediante, se podría decir, estos tubos que nos permiten simplemente para hacer una especie de embudo, el cual va a vaciar, ¿no? En la parte posterior tenemos el mixer. Ya se primero un recipiente en el cual a partir de ahí ya se sabe la cantidad que se debe vertir, para de esta manera mantener controlado lo que viene a ser el diseño de mezcla. Podemos ver que los materiales, como bien es la arena fina, la piedra chancada y el cemento, son incorporados al mixer. La piedra fina con la arena chancada son incorporados mediante la faja transportadora y por el lado posterior vemos que es agregado el cemento, como ya lo vimos anteriormente en lo que les mostré. La parte como la máquina ya juntaba a un costado y a partir de ahí lo vertía a un contenedor. Este contenedor es recibido mediante este tubo de la parte superior y por ahí es vertido lo que viene a ser el cemento. Una vez que se va vertiendo todos estos materiales, el mixer también debe estar en completo giro, dando unas revoluciones para realizar el mezclado. Una vez terminado de lo que viene a ser el proceso de verter el cemento, la piedra y la arena chancada, también se procede a verter el agua para de esta manera poder ir mezclando todos los elementos y poder tener preparada la mezcla de concreto. Nos encontramos en la planta de elaboración, que es una planta regularmente grande, en el cual
podemos ver los materiales acumulados como piedra chancada, así como también de arena, el cual siempre son removidos. Aquí como vemos, todo esto viene a ser el almacén, donde se tiene todos los agregados, los que van a ser empleados. Ahora, ¿cuál es la finalidad del podcast que está trabajando acá? Es simplemente coger la arena o verterla mediante el tamiz que vemos ahí, para evitar así que haya infiltraciones de piedras, ¿no? De un tamaño considerable, ya que debe estar separado lo que viene a ser la piedra gruesa con la arena, diferenciados. Entonces, cuando se trae la cantera, pese a que ahí se hace un tamizado del material, siempre se quitan algunas piedras, ¿no? Piedras que no deben estar dentro de la arena, o que también en algunos casos llegan a ser algunas piedras que exceden el tamaño máximo nominal del agregado grueso o de la piedra chancada. Es por ello que se vuelve a realizar un tamizado más de esta arena para ya acumularlo de esa manera y ya tener exactamente ya una arena fina sin piedras por exceso. Es algo, como se puede decir, un trabajo más refinado para evitar algunos ingresos, algunas deficiencias dentro del diseño de mezcla. En esta parte vemos a la piedra chancada acumulada según los diámetros o los tamaños máximos nominales. En este caso, el tamaño máximo nominal es un tanto menor, que tendríamos un tamaño máximo nominal de media, mientras que por este lado tendríamos entre 3/4 a 1 pulgada quizás. Llenado y llenado de los contenedores viene a ser un proceso iterativo, en el cual de la misma manera con la retroexcavadora se va a ir llenando lo que viene a ser los contenedores para arena fina y también para la piedra chancada. El proceso en plantas a veces se tiene que buscar algunas facilidades adicionales. O en este caso se preparó una rampa para que pueda subir la retroexcavadora y de esta manera poder verter todos los materiales en los contenedores. Y así evitarnos algunos otros trabajos o inconvenientes, lo que más que nada lo que viene a ser por la altura de los contenedores y también por la pequeña altura respecto a esta de la retroexcavadora, ya que si no habría esta rampa, no tendría la altura suficiente para verter todos los materiales, ¿no? Son algunas facilidades que se puede preparar en obra. La retroexcavadora irá llenando todos los contenedores para tener así controlado un peso, el peso en el cual va a estar en el contenedor. Aquí también a la misma vez que se va vertiendo todos los materiales, como viene a ser la arena fina y la piedra centrada, vemos que hay una tubería, el cual también está siendo vertida ligeramente el agua, para que una vez terminado posteriormente, ahí va a ser añadido toda el agua necesaria a lo que conlleva lo que se requiere para el diseño de mezcla. Vemos que la faja transportadora lleva lo que viene a ser la arena y también la piedra centrada. Y una vez terminado el proceso de todo el vertido de materiales, se procede, o bueno, el mixer ya se dirigirá a obra, a lo que viene a ser ya para la colocación del concreto en obra. Bueno chicos, hasta aquí está llegando el video de hoy. Espero les haya podido ser de mucha utilidad, o bueno, al menos de manera informativa hayan podido apreciar lo que se hace en una planta de creación de concreto premezclado. Bueno, nos estaremos viendo en otra ocasión. Y bueno, eso sería todo. Cuídense.
Es una planta artesanal de concreto. Vamos aquí con el agua. El agua que alimenta una cisterna. Los bidones. El agua. Y mediante una motobomba alimentan al mixer. Este es el mixer. Con un podcast se alimenta de lo que es la arena piedra, lo que es la arena gruesa y la piedra chancada, ¿no? La pala del Bien, entonces hemos visto básicamente cómo es el funcionamiento de una planta de concreto. Ahora vamos a ver cómo podríamos calcular la productividad para esta planta. A ver, vamos a ver. Aquí está en primer lugar cómo funciona. Tiene una cabina de control. Tiene unas tolvas dosificadoras. Aquí está la cinta transportadora. Aquí está el lugar donde se pesan los materiales. Y tiene su mezclador. Esta es la fórmula para calcular la productividad nominal, ¿sí? La productividad de la planta por la eficiencia dividida la densidad del hormigón. Pero a esto hay que aplicarle varios factores de corrección. Bien, una pavimentadora es un equipo de este estilo que, al igual que la terminadora de asfalto, se encarga de colocar hormigón. Es alimentado también por medio de volquetas y generalmente tiene este tipo de trabajo, ¿no? Casi no se ve trabajando aquí esto en Bolivia, sino que generalmente es utilizado para pavimentos grandes, pocas veces se puede ver. Pero la productividad se calcula de esta forma: 60 por D, que es la distancia de trabajo recorrida, por el espesor de la capa, por LE, la longitud útil, que generalmente es de 244 a 270, la eficiencia dividida entre el ciclo modificado con el factor de altura, y con esta fórmula podemos trabajar. La velocidad de trabajo va de 120 a 200 metros por hora y la duración del ciclo es de 3 a 7 minutos, el tiempo de las maniobras y la distancia entre la velocidad. Bien, aquí tenemos el camión mixer, que es otro elemento que se utiliza. Bueno, casi la mayoría de nosotros hemos visto cómo funciona un camión mixer, pero vayamos a ver cómo funciona, cómo se calcula la productividad. A ver, vamos a ir, aquí está, ¿no? La productividad es C, capacidad del camión. Generalmente, ¿de cuántos cubos son estos camiones? ¿Alguien sabe? Jorge, Juan Marcos, Álvaro, ¿qué dicen ustedes? ¿De cuántos cubos serán estos camiones? ¿Mm? Estos camiones son por lo menos de 6 a 8 cubos, ¿sí? R es la resistencia al rodado, E es la eficiencia, T es el tiempo de fijo de ciclo, y esto es en realidad el tiempo corregido, ¿no? Es casi como calcular la productividad de una volqueta. Aquí está
las velocidades son similares a la de la volqueta y TF varía entre 5 a 10 minutos el tiempo de descarga. Esto es si es pavimento rígido, pero hay algunas obras como de hormigón que no se descarga rápido, por lo menos en media hora se descarga un mixer, ¿sí? Es otro asunto también. Bien, entonces con esto ya cerramos lo que es productividad. Y el día sábado cerramos todo lo que tiene que ver con ejercicios y la siguiente semana nos dedicamos a costos de operación. Y vamos a hacer el presupuesto general de movimiento de equipo y con eso ya estaríamos listos para el proyecto, ¿sí? Y la siguiente semana, el sábado, damos los exámenes, ¿no? Los dos exámenes. El primer parcial va a ser de productividad y el segundo parcial va a tener que ver con el costo de operación. Bien, jóvenes, cerraremos y sacaremos una evidencia, por favor. A ver, prendan sus cámaras. Bien, jóvenes, quedamos aquí. Nos vemos.